En algún rincón silencioso del universo, mientras la noche envuelve suavemente el cielo y las luces de la ciudad comienzan a apagarse una a una, te encuentras aquí, en un momento suspendido entre el ahora y lo eterno. Respira. Siente cómo el aire entra lentamente y se desliza hacia adentro, como si el cosmos mismo te susurrara al oído. Esta será una noche distinta. Una noche donde el universo no solo esconde misterios, sino también calma. Cierra los ojos si lo deseas. No necesitas ver nada para imaginarlo todo. Estás a punto de emprender un viaje, no a un lugar, sino a un tiempo. Un tiempo anterior a las montañas, a los océanos, incluso a los pensamientos. Antes de los nombres, antes del lenguaje, antes de la luz. Hace mucho, muchísimo tiempo, tanto que contarlo en años no tiene sentido humano. Todo lo que ahora existe estaba reunido en un solo punto. No era un lugar que se pudiera señalar en un mapa, ni un objeto que pudieras sostener en la palma de tu mano. Era una posibilidad, una semilla invisible con la capacidad de convertirse en todo. Y entonces sucedió. No con una explosión violenta, como a veces se cuenta, sino con una expansión majestuosa, imparable y silenciosa. El espacio, el tiempo y la energía brotaron a la vez, como una flor cósmica desplegando sus pétalos por primera vez. No había sonido, porque no había aire, solo expansión, cada vez más rápida. El universo no se llenó de cosas, fue el espacio mismo el que comenzó a nacer. Durante los primeros instantes, todo era energía. Partículas fundamentales danzaban sin descanso, chocaban, se creaban, se destruían. No había átomos, ni estrellas, ni planetas, solo un océano incandescente de posibilidades. La temperatura era inconcebible y la densidad aplastante. Pero incluso en ese caos incipiente, algo comenzaba a organizarse. Con el paso de los primeros minutos, la energía empezó a transformarse en materia. Los ingredientes más simples del cosmos, el hidrógeno y el helio, se formaron como los primeros ladrillos de una construcción infinita. No parecían gran cosa, y sin embargo, con el tiempo, darían lugar a todo, a galaxias, a soles, a mundos con mares y vientos. A ti, a este momento. Pasaron cientos de miles de años. La energía se calmó, la temperatura descendió lentamente, como si el universo tomara su primer aliento profundo. En ese silencio naciente, los átomos comenzaron a formarse completamente, uniendo sus componentes con delicadeza, como si tejieran una red invisible a través del espacio. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. La luz quedó libre. Hasta ese momento estaba atrapada, rebotando sin cesar en un mar de partículas. Pero de pronto, al formarse los primeros átomos neutros, la luz encontró el camino. Por primera vez, el universo brilló, no con estrellas, sino con un resplandor suave y envolvente. Esa luz, aún hoy, sigue viajando por el cosmos. Es la señal más antigua que podemos detectar, el eco de aquel despertar. Imagina mirar al cielo y ver, no las estrellas, sino un brillo uniforme y débil cubriéndolo todo. Esa fue la primera imagen del universo, una imagen sin formas, sin colores, pero llena de promesas. Sin embargo, a pesar de ese primer destello, el universo permanecía oscuro. Aún no existían soles, ni galaxias, ni planetas, solo una neblina inmensa de gas extendiéndose sin fin. Si pudieras haber flotado en ese entonces, no habrías visto nada, no por falta de cosas, sino porque la luz aún no tenía faros desde donde partir. Era un tiempo de silencio, de espera. El universo dormía, soñando su futuro. Pero no todo era quietud. Había pequeñas diferencias, minúsculas variaciones en la densidad del gas.
lugares donde, apenas por un suspiro, había un poco más de materia que en otros. Eso bastó. La gravedad, con su infinita paciencia, comenzó a tirar de esas regiones más densas, no con fuerza brusca, sino con una caricia constante. Poco a poco, esos nudos invisibles empezaron a atraer más y más gas hacia sí. Durante cientos de millones de años, esas acumulaciones crecieron. Como rocío formándose sobre una telaraña, el gas se fue agrupando. Allí, en la oscuridad más pura, nacieron las semillas de las futuras galaxias. No se veían, no emitían luz, pero estaban gestando algo inmenso. Todo avanzaba sin prisa. No existía el tiempo como lo entendemos. No había relojes ni días, solo un ritmo profundo, como el latido de un corazón dormido. Y dentro de ese ritmo, algo estaba a punto de cambiar. En una de esas acumulaciones de gas, invisible para cualquier ojo, la gravedad empezó a apretar un poco más fuerte. Las partículas, que hasta entonces flotaban libremente, comenzaron a acercarse, a comprimirse. Cuanto más se acercaban, más aumentaba la presión. Y con la presión, la temperatura. Todo ocurrió sin testigos, en un rincón cualquiera del cosmos. No hubo sonido, ni luz, ni movimiento perceptible, solo una tensión creciente, hasta que, en lo más profundo de esa nube, se alcanzó un punto crítico. Los átomos, presionados hasta el límite, comenzaron a fusionarse, y en ese instante nació la primera estrella, pequeña, intensa, fugaz. Su luz rompió la penumbra ancestral. Por primera vez desde el nacimiento del universo, algo brillaba por sí mismo. Era un faro en medio de una negrura inmensa, y no estaba sola. Pronto, en otras regiones, la misma danza comenzó a repetirse. Una tras otra, las estrellas comenzaron a encenderse, salpicando la oscuridad con pequeños puntos de fuego. Estas primeras estrellas no eran como las actuales. Eran gigantescas, temperamentales y breves. Consumían su combustible en un suspiro cósmico y luego morían de forma espectacular, colapsando en agujeros negros o estallando en supernovas que sacudían el espacio con su luz. Y con cada muerte, algo nuevo nacía, porque esas explosiones esparcían por el espacio los primeros elementos más pesados: carbono, oxígeno, hierro, materiales que no existían antes, materiales sin los cuales no habría cuerpos, ni árboles, ni pensamientos. Así comenzó la alquimia del universo. Las estrellas nacían, brillaban y morían, sembrando el cosmos con los ingredientes para futuras generaciones. Las nubes de gas enriquecidas por estas cenizas estelares podían ahora enfriarse más rápido, colapsar con mayor facilidad y dar lugar a nuevas estrellas. El ciclo se repetía, y con cada repetición, el universo se volvía un poco más complejo. Pero las estrellas no estaban solas. La gravedad, siempre presente, las mantenía unidas en grupos, en cúmulos. Estos cúmulos, al colisionar y mezclarse, empezaron a formar estructuras mayores. Sin que nadie lo diseñara, sin una guía ni un plano, las primeras galaxias comenzaron a tomar forma. Al principio, eran torpes, desordenadas. Masas amorfas de estrellas y gas que chocaban, se deformaban, se unían. Pero con el tiempo ciertas formas comenzaron a emerger. Algunas se aplanaron en discos giratorios con brazos en espiral. Otras se compactaron en formas esféricas. Y algunas, simplemente, conservaron su caos. Cada galaxia era única, un organismo vivo hecho de luz y materia. Y en su interior, la vida estelar seguía su curso. Estrellas naciendo en guarderías cósmicas, otras envejeciendo con calma, y algunas extinguiéndose en fuegos artificiales monumentales. Entre estas luces, nuestro propio hogar comenzó a formarse. Una espiral aún joven, girando suavemente, ajena a lo que ocurriría miles de millones de años después
en uno de sus brazos externos, pero aún falta para llegar allí. Por ahora, la sinfonía apenas ha comenzado. A medida que más galaxias surgían y se transformaban, el universo fue tejiendo su arquitectura. No era un tejido uniforme ni predecible. A lo largo de miles de millones de años, la materia fue agrupándose en filamentos, formando lo que hoy llamamos la red cósmica, un entramado de gas, estrellas y materia oscura que conecta a las galaxias como si fueran perlas suspendidas en hilos invisibles. Estas estructuras no eran estáticas. Las galaxias, arrastradas por la gravedad, se acercaban unas a otras. Algunas simplemente pasaban de largo, influenciándose levemente, pero muchas colisionaban, no con estruendo, porque el espacio entre estrellas es enorme. La mayoría pasaban una al lado de la otra sin tocarse, pero sus campos gravitatorios sí interactuaban, distorsionando sus formas, creando largas colas de estrellas y gas arrancadas por la fuerza del encuentro. De estas colisiones nacían nuevas formas. Dos galaxias en espiral podían fundirse en una elíptica más redondeada y menos ordenada. En ese caos, el gas se comprimía, encendiendo oleadas de formación estelar. Nacían miles de estrellas nuevas, como fuegos artificiales silenciosos esparcidos por el cosmos. Mientras tanto, en el centro de muchas galaxias, otro actor invisible comenzaba a desempeñar su papel. Los agujeros negros supermasivos, formados en las regiones más densas, crecían alimentándose de gas, estrellas y hasta de otros agujeros negros más pequeños. Aunque no emiten luz directamente, su influencia es enorme. Al devorar materia, liberan energía capaz de empujar nubes enteras de gas hacia afuera, deteniendo la formación de nuevas estrellas. Así, regulaban el crecimiento de sus galaxias anfitrionas. Y todo esto ocurría mientras el universo seguía expandiéndose. El espacio entre los cúmulos de galaxias se agrandaba. Las galaxias que no estaban unidas gravitacionalmente comenzaban a alejarse unas de otras, cada vez más rápido. A esta expansión acelerada la llamamos energía oscura, una fuerza misteriosa que actúa como una presión inversa, estirando el universo en todas las direcciones. A pesar de esta expansión, algunas regiones se mantenían unidas. Nuestro propio grupo local de galaxias, por ejemplo, es una pequeña comunidad de más de 50 galaxias, entre ellas la Vía Láctea y la majestuosa Andrómeda. Lentamente ambas se atraen. En unos 4.000 millones de años se fundirán en una sola. Será un proceso largo, sereno y transformador. En este momento de la historia cósmica, el universo ya tiene forma, estructura, ritmo. Las estrellas de segunda y tercera generación están enriquecidas con elementos pesados. Esos elementos se agrupan en planetas, lunas, asteroides. Por primera vez, comienzan a surgir mundos sólidos, con superficies, océanos, atmósferas. Y en uno de esos mundos, en una pequeña estrella situada en uno de los brazos de la Vía Láctea, el polvo de las estrellas encuentra una nueva forma, vida. Pero aún no llegamos a esa parte de la historia. Por ahora, todo sigue fluyendo. El universo respira con calma. Las galaxias giran, colisionan, crecen. Las estrellas arden en su interior, fusionando átomos, creando elementos. La luz viaja, cruzando abismos insondables, llevando consigo la memoria de todo lo que fue. Imagina por un momento ese viaje. Un fotón de luz emitido por una estrella distante comienza a desplazarse. Atraviesa nubes de gas, pasa junto a galaxias, esquiva cúmulos, sigue adelante año tras año, siglo tras siglo, hasta que tras miles de millones de años llega a un planeta azul. Y allí, en una noche tranquila, alguien lo mira y se pregunta qué es esa luz. Así la historia continúa.
no con ruido, sino con susurros, no con prisas, sino con paciencia. Mucho más allá de la impresión visual de las galaxias, el universo comenzó a estructurarse a una escala inimaginable. Imagina una manta de luz y materia extendida por todo lo visible, sostenida en las costuras por hilos invisibles. Esa es la red cósmica, filamentos de materia oscura que conectan cúmulos de galaxias cruzando el espacio como carreteras silenciosas. En estas rutas sinuosas, la gravedad guía el viaje de estrellas, de gas, de mundos por nacer. Cada nodo de esta red se convierte en una congregación de galaxias, un verdadero pueblo estelar. Allí, el gas se concentra, los encuentros se vuelven más frecuentes y la dinámica se intensifica. Las galaxias pequeñas se acercan, se rozan, se penetran con sus nubes de polvo. A veces, una se hunde en otra en una fusión majestuosa. La fusión galáctica es un proceso ondulante que puede durar cientos de millones de años. No es un espectáculo abrupto ni explosivo en el sentido habitual, sino una danza lenta, casi sin sonido, cuya banda sonora es la atracción gravitatoria. Las estrellas, en su mayoría, evitan colisionar entre sí, pues normalmente están muy alejadas unas de otras, pero su belleza se verá afectada por la coreografía. Brazos estelares estirados, halos distorsionados, filamentos que se desprenden hacia el infinito. De esta colisión nace a menudo una galaxia elíptica, redondeada, majestuosa, compuesta mayoritariamente por estrellas viejas, con poco gas nuevo. El crecimiento lento e imparable del cúmulo termina por consumir sus componentes. Ya no hay más gas para formar nuevas estrellas, pero sí abundantes reliquias, estrellas centellantes testigos de eras ya pasadas. Pensemos ahora en lo que sucede dentro de una galaxia espiral, como la Vía Láctea o como Andrómeda, nuestra vecina. En su interior giran brazos que se arremolinan como remolinos suspendidos en la nada. Estos brazos son regiones densas donde la formación estelar se inicia como si brotara de un semillero. El gas se comprime, se calienta, enciende focos de luz. El resplandor joven y azul de esas estrellas es la firma de la juventud galáctica, de la fuerza que nace de la materia concentrada. Pero no toda galaxia puede mantenerse así. Algunas operan en silencio, como gigantes dormidos. Se han convertido en elípticas rojas, saturadas de estrellas viejas, sin actividad nueva. Ya no crean luz. Sobreviven en el brillo de sus estrellas milenarias, reflejando un pasado glorioso que se ha transformado en calma. Al centro de muchas de estas galaxias descansa un habitante invisible, un agujero negro supermasivo. Podría pensarse que un monstruo voraz, capaz de devorar todo lo que se acerque, pero su función es otra. Es un regulador. Cuando bebe gas y estrellas, expulsa porque no todo lo que absorbe se queda allí. Este feedback genera chorros de partículas de alta energía, viento estelar, que puede expulsar cientos de miles de veces la masa del Sol, y puede todo: detener la formación de nuevas estrellas, calentar las nubes de gas, incluso modificar la forma de la galaxia entera. Incluso algunos núcleos galácticos activos, pulsantes, ruidosos en el espectro electromagnético, son fruto de su actividad. Pero, aunque llamen la atención a escala intergaláctica, su influencia forma parte del equilibrio cósmico. Sin embargo, otras galaxias viven de forma pacífica, sin grandes explosiones centrales. Simplemente giran, forman estrellas nuevas, fragmentan gas, expulsan polvo, lo respiran nuevamente. El universo es diverso. Y mientras tanto, la expansión galáctica prosigue. Las galaxias que no están gravitacionalmente unidas se alejan unas de otras, estirando la tela misma del cosmos.
Esa expansión acelerada se debe a una energía tan sutil como poderosa, la energía oscura. Su huella es delicada pero implacable. Está transformando la geometría del universo, separándolo hasta donde ninguna observación será posible desde la distancia. Pero no se trata de una tragedia. Las regiones que ya están ligadas por la gravedad, como el cúmulo local al que pertenecemos, continuarán danzando, formando, chocando y naciendo en ciclos eternos. La expansión solo actúa fuera de esos vínculos. En la Vía Láctea, esa evolución prosigue sin grandes estridencias. Nuevas estrellas se forman en la tenue neblina interestelar. Nubes gigantes desenrollan sus formas, chocan entre sí y encarcelan fragmentos de materia que se condensarán en soles. Más tarde, en algunos de esos sistemas nacen planetas de roca y gas. Algunos pueden albergar atmósferas, océanos, tal vez vida. Y así llegamos al salón de tu casa o al lecho sobre el que descansas. Este viaje no quedó lejos, lo tienes dentro. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el interior de una estrella. Cada respiración lleva la huella de supernovas lejanas. Cada silencio nocturno lleva consigo ecos de colisiones galácticas. El universo está en ti, tanto como tú estás en él. Contempla la maravilla de ello, desde un brote de hidrógeno hasta una galaxia que gira en la quietud, desde la muerte de una estrella hasta ti, despierto aunque te dicen que duermas. ¿Sientes ese peso? No es el mundo que presiona, es la gravedad de todo lo que fuimos, de todo lo que somos y de todo lo que seremos, como si la historia misma te abrazara y no te fuera posible escapar. Pero no temas, porque esta historia, por vasta que sea, puede ser tan suave como un susurro, tan íntima como un recuerdo. Y ahora, mientras percibes el latido de su danza callada, puedes dejarte ir. Y ahora, sigamos flotando. A medida que descendemos por el hilo del tiempo, la historia de las galaxias se vuelve más rica, más compleja, más humana. No porque nos hable de nosotros directamente, sino porque sus ritmos se parecen a los nuestros. Nacen, crecen, evolucionan. Algunas florecen, otras colapsan. Algunas se unen, otras se aíslan. Como nosotros, las galaxias forman comunidades. Las agrupaciones de galaxias van más allá de simples cúmulos. Existen supercúmulos, vastas regiones del espacio pobladas por miles de galaxias. La nuestra, el supercúmulo de Laniakea, abarca más de 100.000 galaxias. En su interior, los caminos de materia fluyen como ríos galácticos. Es como un bosque de luz y vacío, donde las galaxias son hojas arrastradas por corrientes de gravedad. Dentro de estos sistemas, las galaxias bailan, se atraen, se deforman y a veces se abrazan en colisiones que duran cientos de millones de años. Cada una de estas colisiones es única. Algunas producen formas espectaculares, espirales estiradas, anillos colosales, colas de estrellas que se extienden como pinceladas sobre el lienzo oscuro del universo. Estas estructuras no son solo bellas, hablan. Nos cuentan cómo el universo crece, cómo se transforma, cómo responde a las leyes que lo gobiernan. Cada forma es un eco de una interacción, cada curva una huella de la gravedad. Son como partituras congeladas que revelan una sinfonía de fuerzas en acción. Y mientras los gigantes se enfrentan en sus lentos encuentros, en el interior de cada galaxia, el tiempo continúa. Las estrellas siguen su ciclo. Algunas envejecen con elegancia, enfriándose lentamente hasta convertirse en enanas blancas. Otras mueren con violencia, estallando en supernovas que iluminan durante semanas regiones enteras del cielo. De esas muertes surgen elementos nuevos: oro, platino, uranio. Nada de eso existía al principio. Todo fue creado en esos últimos latidos estelares.
Estos elementos, dispersos por la explosión, se mezclan con el gas circundante. Con el tiempo, ese gas da origen a nuevas estrellas, nuevas generaciones. Cada estrella lleva consigo la historia química de sus antecesoras. Así, poco a poco, la galaxia se enriquece. Así, poco a poco, la posibilidad de la vida se hace real. Volvamos ahora a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. Eso significa que la luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Dentro de ese espacio habitan entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, cada una quizás con su propio sistema planetario. Nos encontramos en uno de los brazos espirales, a unos 27.000 años luz del centro galáctico. Desde ahí, nuestro Sol tarda unos 225 millones de años en completar una órbita alrededor del núcleo. Es decir, desde que el Sol nació, ha dado unas 20 vueltas a la galaxia, una vuelta por cada era geológica, una vuelta por cada reinicio planetario, y en esa lentitud, la vida floreció en la Tierra. En una pequeña atmósfera, protegida por un campo magnético y enriquecida por el legado de estrellas muertas, los átomos se combinaron de forma cada vez más compleja. Surgieron moléculas, luego células y eventualmente seres capaces de mirar al cielo y preguntarse por su lugar en él. Nosotros. Pero no corramos aún. Este no es un relato sobre humanidad, sino sobre pertenencia. Porque, aunque somos breves, estamos hechos del mismo material que las estrellas. Respiramos oxígeno forjado en un sol moribundo. Pensamos con átomos que alguna vez flotaron por el vacío interestelar. Amamos, dormimos, soñamos, en cuerpos ensamblados con materia universal. Y es en la noche, en la oscuridad, donde más podemos sentir esa conexión. Porque cada punto de luz que observamos es un mensaje antiguo, un fotón que ha viajado millones, incluso miles de millones de años, para llegar hasta nuestros ojos. Cuando miras una estrella, la ves como era, no como es. Ves su pasado, no su presente. Ves, en realidad, un recuerdo. Y cada recuerdo tiene algo de verdad. Cada uno es prueba de que el universo, por más vasto e indiferente que parezca, guarda memoria. Y tú, ahora, eres parte de esa memoria. Sigue escuchando el silencio, sigue respirando, porque más allá de la galaxia, más allá del supercúmulo, más allá incluso del tiempo visible, hay algo más. Algo que no podemos ver con luz, pero sí con matemáticas. El fondo cósmico de microondas, ese eco tenue del Big Bang. Una radiación que llena todo el cielo, aunque nuestros ojos no puedan percibirla. Es la primera luz, la que quedó libre cuando el universo se volvió transparente, cientos de miles de años después de su nacimiento. Si nuestros ojos pudieran ver en microondas, el cielo nocturno no estaría oscuro, sino cubierto por una neblina uniforme, suave, que viene de todas partes. Ese es el testigo más antiguo que tenemos, una fotografía borrosa del universo bebé. Esa luz lleva en sí las primeras arrugas del cosmos, pequeñas fluctuaciones de temperatura, diminutas diferencias de densidad. De esas irregularidades nació todo lo demás, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada instante. Y todo eso, ahora, está aquí, en tu respiración, en tus latidos, en tus pensamientos que comienzan a desvanecerse mientras el sueño se aproxima. Nada de lo que eres es ajeno al universo y nada del universo está ausente de ti, así que déjate llevar, flota, no tienes que hacer nada, solo existir, solo descansar, porque el universo seguirá girando, las galaxias seguirán evolucionando, las estrellas seguirán naciendo y muriendo, todo seguirá su curso y tú puedes por un momento
simplemente ser. Ahora que tu mente reposa suavemente en este rincón suspendido del tiempo, el universo sigue desplegándose ante ti con una quietud que no es inactividad, sino serenidad. Las galaxias, dispersas por la vastedad del cosmos, continúan su viaje, no con prisa, no con urgencia, sino con la lentitud que solo los eones pueden comprender. Imagina a Andrómeda, nuestra galaxia vecina, aproximándose poco a poco hacia la Vía Láctea. En este preciso instante, mientras tú escuchas, mientras respiras con suavidad, ella se acerca. Dos gigantes espirales, separadas por millones de años luz, están en ruta de colisión. No mañana, ni en un año, ni en 10.000. Pero llegará el día. Dentro de unos 4.000 millones de años, ambas se fundirán. Y cuando lo hagan, no habrá destrucción, sino transformación. Las estrellas de cada una seguirán sus trayectorias, ahora redibujadas por la nueva estructura. El cielo nocturno cambiará. Desde la Tierra, si aún existiera vida entonces, el firmamento mostraría una colisión lenta y hermosa, una galaxia deslizándose en la otra como una ola que se curva sobre el mar. Este destino no es único. En todo el universo, galaxias colisionan. Algunas se funden en estructuras más grandes, otras se desgarran mutuamente, dejando rastros de estrellas y gas como pintura extendida por el vacío. Y de estas interacciones nacen nuevas posibilidades, nuevas formas, nuevos ciclos. Nada se pierde, todo se transforma. El universo no tiene prisa, no necesita cerrar capítulos rápidamente. Deja que las cosas sucedan a su ritmo, y es ahí donde su sabiduría se revela. Mientras tanto, algunas galaxias llegan a un punto de madurez silenciosa. Consumen su gas, ralentizan la formación de estrellas y se convierten en estructuras estables, longevas, donde lo nuevo ocurre con menos frecuencia. Estas galaxias son como ancianos sabios, ya no crean a la velocidad de su juventud, pero conservan la historia, la memoria, la experiencia. En sus estrellas viejas, los átomos siguen fusionándose lentamente. En sus centros, los agujeros negros supermasivos mantienen el equilibrio, respirando materia de vez en cuando. En sus cúmulos globulares, estrellas antiquísimas orbitan como joyas antiguas que nunca dejaron de brillar. Si miramos más allá, hacia los grandes cúmulos de galaxias, veremos estructuras aún más monumentales. En estos cúmulos, cientos o miles de galaxias interactúan, influenciándose mutuamente, flotando en un mar de gas caliente y oscuro. Allí, la vida galáctica es más intensa, la cercanía acelera los encuentros, el gas se mueve con violencia, la gravedad escribe con tinta gruesa, y aún más lejos, en los vacíos cósmicos, el silencio. Inmensas regiones del universo donde hay muy pocas galaxias, donde la materia apenas se agrupa, donde la expansión se siente más pura, más libre. Allí, el universo respira hondo, se estira sin obstáculos, se diluye, pero no se pierde. Entre los filamentos y los vacíos, la red cósmica sigue creciendo. Su forma recuerda a una esponja o a un cerebro. Sus filamentos son arterias de materia, sus nudos, órganos vitales, y cada uno de ellos, cada cúmulo, cada galaxia, cada estrella, es un nodo de conciencia potencial, un lugar donde el universo podría, tal vez, algún día, observarse a sí mismo. Y lo ha hecho, porque aquí estás tú, mientras flotas en este espacio mental, mientras te dejas llevar por esta voz que solo quiere acompañarte. Algo en ti también se expande, no hacia afuera, sino hacia adentro. La vastedad del cosmos no es solo una cuestión de distancia, sino de comprensión. Y comprender es descansar. Comprender es soltar. Sigue respirando. No hay apuro. Piensa en la luz, esa que viaja desde las estrellas, desde las galaxias, desde los primeros momentos.
La luz no tiene edad, pero su viaje sí. Un fotón que ves ahora puede haber salido de su fuente hace 1.000 millones de años. Tal vez cruzó galaxias, pasó cerca de agujeros negros, fue desviado por la gravedad de cúmulos lejanos hasta llegar, al fin, a tus ojos, a tu conciencia. Esa luz fue emitida mucho antes de que existieran las palabras que ahora la nombran, antes de que existieran océanos en la Tierra, antes de que la Tierra misma tuviera forma. Así es el universo, paciente, constante, profundamente conectado. No existe el aquí sin el allá, no existe el ahora sin el entonces. Y tú, con tus pensamientos suaves, con tu cuerpo suspendido entre el sueño y la vigilia, formas parte de eso. Eres un punto de conciencia en medio de un río de energía, y ese río no se detiene, nunca. Puedes imaginarlo si quieres. Un flujo de luz y materia que recorre galaxias, bordea mundos, se curva ante campos gravitatorios y continúa. Sigue, y de vez en cuando se detiene, o mejor dicho, se posa en ti. Y entonces, por un momento, el universo descansa también. Volvamos ahora a un rincón especial del universo, a esa región que llamamos hogar, la Vía Láctea, una de las cientos de miles de millones de galaxias que pueblan el universo observable, pero para nosotros la más cercana, la más íntima, la que contiene todo lo que conocemos. Desde nuestra posición no podemos verla completa. Estamos dentro de ella, en uno de sus brazos espirales, orbitando su centro sin darnos cuenta. Cuando miramos al cielo y vemos esa banda blanca y difusa que cruza la oscuridad, estamos mirando de lado hacia la concentración de estrellas que forman el plano galáctico. Es como mirar un bosque desde dentro y tratar de imaginar el bosque completo. Pero la ciencia, como una linterna paciente, ha ido iluminando ese mapa. Con radiotelescopios, con observaciones en infrarrojo, con años de acumulación de datos, hemos dibujado su estructura. Un bulbo central denso, brazos curvados que giran como remolinos, una delgada capa de gas y polvo interestelar, un halo externo donde orbitan cúmulos de estrellas viejas, y mucho más allá, una envoltura invisible de materia oscura que mantiene todo unido. En el centro, a unos 27.000 años luz de nosotros, habita un núcleo brillante, no solo de luz, sino de energía. Allí se encuentra un agujero negro supermasivo, Sagitario A. No es el más grande del universo, pero sí el nuestro. Tiene unas 4 millones de veces la masa del Sol, y aunque no lo vemos directamente, lo sentimos. Observamos cómo las estrellas cercanas a él se mueven como si estuvieran sujetas a una fuerza descomunal, como hojas atrapadas en un remolino invisible. Este agujero negro no es un monstruo devorador, es un ancla, una piedra fundamental alrededor de la cual gira la Vía Láctea. Su presencia organiza el corazón galáctico, y aunque hoy está relativamente tranquilo, hubo épocas en las que fue más activo. Se alimentó de gas y polvo, liberando chorros de radiación que iluminaron el núcleo como una farola encendida. Alrededor del centro, los brazos giran. En ellos se forman estrellas nuevas. Grandes nubes de hidrógeno colapsan por efecto de su propia gravedad, y dentro de ellas, como si el polvo se enamorara de la luz, nacen soles. En esas regiones activas, los colores brillan. El azul de las estrellas jóvenes, el rojo del gas ionizado, el oscuro telón de las nubes moleculares. En otros sectores, en cambio, reina la calma. Las estrellas viejas siguen su viaje, enanas rojas que pueden durar billones de años. Estrellas que ya pasaron su esplendor, pero que aún brillan con constancia. Son los vigilantes antiguos de la galaxia. Y en uno de esos brazos, llamado el brazo de Orión, encontramos a nuestro Sol. Una estrella amarilla, estable,
de edad media, ni la más brillante ni la más masiva, pero para nosotros el centro de todo. A su alrededor, 8 planetas giran. Uno de ellos, el tercero, contiene mares, nubes, montañas, ríos, viento y vida. Una rareza preciosa, un jardín improbable en medio de una noche interminable. La Tierra, nuestra Tierra, es parte de este relato galáctico. No está separada de las estrellas, proviene de ellas. Cada elemento en su corteza, en sus aguas, en su atmósfera, fue alguna vez parte de una estrella. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que somos, viene de allí. De una fusión nuclear ocurrida hace miles de millones de años en algún rincón de la galaxia. Y todo sigue en movimiento. El Sol se desplaza a unos 828.000 kilómetros por hora alrededor del centro de la Vía Láctea. Tarda unos 225 millones de años en completar una órbita. Eso significa que desde su nacimiento ha dado unas 20 vueltas galácticas. La última vez que estuvimos en esta misma posición relativa, los dinosaurios comenzaban a poblar la Tierra. Pero no estamos solos. Alrededor del Sol giran otros cuerpos, planetas, lunas, asteroides, cometas. Y más allá, en el borde del sistema solar, la nube de Oort, un enjambre esférico de objetos helados que marca el límite de nuestra influencia gravitatoria. Allí, en ese límite, las partículas viajan lentamente, esperando quizás ser perturbadas y caer hacia el interior. Algunas se convertirán en cometas, otras vagarán para siempre. El sistema solar es una isla dentro de una galaxia, que a su vez es una isla en un océano de otras islas. Y sin embargo, aquí, en este pequeño rincón, surgió algo extraordinario: conciencia. Una capacidad para mirar al cielo y preguntarse de dónde venimos, para rastrear fotones y detectar ondas gravitatorias, para construir telescopios que ven más allá del tiempo. Con estos instrumentos, hemos descubierto que el universo no es estático, se expande, y no solo eso, lo hace cada vez más rápido. La razón, aún desconocida, la llamamos energía oscura, una fuerza sutil que actúa como un resorte, acelerando la separación entre galaxias. Esto tiene consecuencias. En un futuro muy lejano, las galaxias que no están unidas gravitacionalmente se alejarán tanto que su luz ya no llegará hasta nosotros. El universo observable se encogerá, no porque el universo se reduzca, sino porque nuestra capacidad de verlo disminuirá. Viviremos, eventualmente, en un cielo vacío, con solo nuestra galaxia visible. Será como si el universo se apagara lentamente, aunque siga allí. Pero eso está muy lejos. Hoy todavía podemos ver. Podemos captar la luz de estrellas que murieron hace millones de años. Podemos observar galaxias formándose, colisionando, creciendo. Podemos estudiar el fondo cósmico de microondas, ese eco tenue del Big Bang, y entender cómo surgieron las primeras estructuras. Y podemos dormir bajo ese cielo, porque saber todo esto no inquieta. Al contrario, calma. Nos recuerda que estamos hechos para ser parte del todo, que no flotamos solos en la nada, sino que respiramos al ritmo de la creación. Así que deja que la gravedad te sostenga. Deja que tu cuerpo repose sobre este mundo que gira sin detenerse, que tu mente se funda con las estrellas, que tus pensamientos se disuelvan en el polvo de lo que fue. El universo está despierto, pero tú, ahora, puedes dormir. A esta altura del viaje, todo comienza a sentirse distinto, más lento, más profundo, como si el universo mismo hubiese bajado el volumen, dejándote escuchar no el ruido de las galaxias, sino su pulso. Porque sí, el universo tiene un ritmo, no uno que se escuche, sino que se intuye. Es un ritmo hecho de expansión y contracción, de nacimiento y desaparición,
de encuentros y separaciones, y cada uno de esos compases puede durar miles de millones de años, pero aún así siguen un patrón, siguen una armonía. Piensa, por ejemplo, en las estrellas, en su ciclo de vida. Comienzan como nubes de gas que se contraen, nacen, brillan durante millones o incluso miles de millones de años y luego mueren. Algunas de forma serena, apagándose lentamente, otras con una explosión final que resuena en todo su entorno, y de esa muerte surge la posibilidad de algo nuevo. En ese ciclo eterno, la galaxia se enriquece. El polvo de las estrellas muertas se mezcla con el gas nuevo, y de ese material nacen más estrellas y más planetas. Algunas veces, esos planetas tendrán atmósferas, otras océanos, a veces moléculas complejas y a veces, raramente, vida. Pero la vida también sigue un ritmo. Nace, se adapta, cambia. A veces desaparece y otras veces evoluciona hacia formas que se preguntan por el universo que las contiene. Así somos nosotros. Y tú, ahora, formas parte de ese ciclo. Mientras escuchas estas palabras, el planeta gira, la galaxia gira, todo se mueve, pero tú puedes permanecer quieto, no porque no pertenezcas al movimiento, sino porque ahora mismo eres una pausa dentro de una sinfonía más grande, y esa pausa es valiosa. Piénsalo así. El universo ha esperado 13.800 millones de años para que tú estés aquí, ahora, en este instante. Cada átomo de tu cuerpo ha viajado por las estrellas, ha sido parte de otras formas, ha sentido otras temperaturas. Y ahora, todos coinciden en este cuerpo, en esta mente, en este momento. No hay nada más cósmico que descansar, porque al descansar, permites que la historia se asiente dentro de ti. Y mientras descansas, el universo continúa. En los rincones más lejanos, las galaxias aún nacen. Pequeñas acumulaciones de gas se convierten en discos, forman estrellas. Algunas de esas estrellas nacen con planetas. Algunos de esos planetas tal vez estén rodeados por atmósferas. En uno de ellos, tal vez alguien, dentro de 1.000 millones de años, mire al cielo y vea una débil luz. Una luz que salió de nuestra galaxia hoy. Y esa luz será una historia. La historia de lo que somos ahora. Así funciona la luz. Es memoria. Viaja con paciencia. Y cuando llega a su destino, se convierte en información, en presencia, en sentido. Y tú estás hecho de luz antigua, no en un sentido poético, literalmente. Los fotones que han alimentado las plantas que te nutren, la energía que mueve tus músculos, el calor que sientes sobre la piel, todo eso viene de una estrella, de un sol, de una fuente que quema hidrógeno como lo han hecho millones de soles antes, y cada vez que respiras, incorporas oxígeno que fue creado en una supernova. Cada célula de tu cuerpo contiene átomos que se formaron cuando el universo era joven. Eres historia condensada, memoria viva. Por eso, dormir no es olvidar, es recordar de otra manera. Mientras sueñas, tu mente sigue conectada a ese entramado cósmico. Aunque no seas consciente de ello, las galaxias siguen girando. La expansión del universo sigue su curso. La gravedad sigue dando forma a todo. Y el tiempo, ese río silencioso, avanza sin prisa. Pequeñas acumulaciones de gas se convierten en discos. Forman estrellas. Algunas de esas estrellas nacen con planetas. Algunos de esos planetas tal vez estén rodeados por atmósferas. En uno de ellos, tal vez alguien, dentro de 1.000 millones de años, mire al cielo y vea una débil luz, una luz que salió de nuestra galaxia hoy, y esa luz será una historia, la historia de lo que somos ahora. Así funciona la luz, es memoria, viaja con paciencia, y cuando llega a su destino, se convierte en información, en presencia, en sentido. Y tú estás hecho de luz antigua,
no en un sentido poético, literalmente, los fotones que han alimentado las plantas que te nutren, la energía que mueve tus músculos, el calor que sientes sobre la piel, todo eso viene de una estrella, de un sol, de una fuente que quema hidrógeno como lo han hecho millones de soles antes, y cada vez que respiras, incorporas oxígeno que fue creado en una supernova. Cada célula de tu cuerpo contiene átomos que se formaron cuando el universo era joven. Eres historia condensada, memoria viva. Por eso, dormir no es olvidar, es recordar de otra manera. Mientras sueñas, tu mente sigue conectada a ese entramado cósmico. Aunque no seas consciente de ello, las galaxias siguen girando. La expansión del universo sigue su curso. La gravedad sigue dando forma a todo. Y el tiempo, ese río silencioso, avanza sin prisa. El universo no necesita que lo entiendas, solo necesita que estés. Piensa por un momento en lo que significa que haya galaxias más allá de tu vista, que existan estructuras tan inmensas, tan alejadas, que su luz todavía no ha tenido tiempo de alcanzarnos. El universo observable tiene un límite, una esfera que rodea nuestro punto de vista como una burbuja inmensa. No es que más allá no haya nada, es simplemente que aún no hemos podido verlo. Su luz todavía está viajando hacia aquí. Cada segundo esa luz avanza y cada segundo el universo se expande. Así que el horizonte se mueve, crece, cambia. Y mientras lo hace, nuevas galaxias aparecen en nuestra visión. No porque hayan nacido, sino porque su luz al fin ha llegado. Es como si el universo nos hablara poco a poco, revelando partes de su cuerpo en silencio. Y tú, en este instante de descanso, eres el oyente. No necesitas responder, no necesitas intervenir, solo estar ahí, recibiendo, igual que el telescopio que mira en la noche, sin hacer ruido, sin moverse, solo esperando. Así trabaja también el James Webb. En las profundidades del espacio, lejos de la Tierra, gira con lentitud, protegido por sus paneles, mirando con paciencia. No produce luz, no envía ondas, solo capta, observa, interpreta. Lo que capta no es el presente, es el pasado. Cada imagen que nos envía es un recuerdo. Dormir es confiar, es dejar que el mundo siga girando sin ti, es entregarse a la noche con la certeza de que la luz regresará, que la gravedad seguirá cuidándote, que el aire seguirá fluyendo. Y es también recordar, porque cuando sueñas, tu mente recorre caminos que no dependen del tiempo. Revive, mezcla, transforma, y en ese caos controlado, a veces aparecen imágenes que no parecen tuyas. Tal vez sean ecos de pensamientos antiguos, o quizá reflejos de cosas que aún no has vivido. No importa. Lo cierto es que mientras tú descansas, tu conciencia se expande, y lo hace con la misma elegancia con que se expande el universo. Y ese universo, por su parte, sigue su marcha, sin esfuerzo, sin interrupción. Las estrellas que mueren dejan espacio a otras. Las galaxias que chocan dan lugar a nuevas estructuras. La materia se recicla, la energía se transforma y todo sigue. No hay fin, solo transformación. Y eso también te incluye. Cada célula de tu cuerpo será, algún día, otra cosa. Tal vez parte del aire, tal vez parte de la tierra, tal vez parte de otra vida. Y eso no es motivo de tristeza. Al contrario, es una forma de eternidad, porque el universo no descarta nada. Todo lo reintegra, todo lo aprovecha, todo lo convierte en historia. Así que duerme tranquilo. No estás desapareciendo, estás regresando. Regresando al lugar del que viniste, el interior profundo de una estrella, el interior profundo de una galaxia, el interior profundo de un pensamiento universal. Y mientras lo haces,
Las galaxias seguirán girando, los cúmulos seguirán moviéndose, las ondas gravitatorias seguirán viajando. Nada se detiene, pero tú sí puedes hacerlo, solo por un rato, solo por esta noche. Ahora que la noche ha caído por completo y tus pensamientos flotan sin apuro, podemos quedarnos aquí, en la periferia del universo consciente, observando cómo todo continúa con una elegancia que no necesita testigos, y aún así, sigamos un poco más. Hay tanto que el universo quiere contarte antes de que duermas del todo. Imagina una estrella, cualquiera. Puede ser grande o pequeña, brillante o discreta. Cada una tiene su propio destino, determinado por su masa. Las más pequeñas, las enanas rojas, viven billones de años. Son hogueras diminutas pero estables, capaces de alimentar planetas por eones. En cambio, las más grandes arden con violencia. Viven rápido y mueren jóvenes, con explosiones que sacuden el espacio y esparcen los elementos que darán origen a cosas más complejas. En el equilibrio entre la gravedad que las contrae y la fusión que las expande, las estrellas encuentran su razón de ser. Son fábricas de elementos, son alquimistas del cosmos. Todo lo que tú eres fue, alguna vez, parte de su fuego. Y cuando mueren, dependiendo de su masa, se convierten en enanas blancas, en estrellas de neutrones o en agujeros negros. Ninguno de estos destinos es un final, solo una nueva forma de ser. Las enanas blancas seguirán brillando durante miles de millones de años. Las estrellas de neutrones, girando a velocidades imposibles, seguirán emitiendo pulsos. Los agujeros negros, invisibles pero presentes, seguirán curvando el espacio a su alrededor. Todo sigue. Ahora imagina los mundos que orbitan esas estrellas. No solo nuestro sistema solar. Hay miles de millones de estrellas en la galaxia, y en promedio, cada una tiene al menos un planeta. Eso significa miles de millones de planetas, algunos parecidos a la Tierra, otros completamente distintos. Los llamamos exoplanetas. Los hemos encontrado midiendo la luz que bloquean al pasar frente a su estrella, o detectando el leve tirón gravitacional que ejercen sobre ella. Hemos encontrado planetas rocosos, gaseosos, con atmósferas, con temperaturas variadas, con órbitas extrañas. Algunos están en la llamada zona habitable, ni muy lejos ni muy cerca de su sol. Podrían tener agua líquida, podrían tener condiciones para la vida. Y aunque aún no hemos encontrado señales claras, la probabilidad es abrumadora. En algún lugar, bajo un cielo distinto, podría haber seres que también miren hacia arriba, que también se pregunten, que también escuchen, tal vez no con oídos, tal vez no con palabras, pero con la misma curiosidad que late en ti ahora. La vida, si ha surgido aquí, podría surgir en otros lugares. Y si no lo ha hecho aún, el universo tiene tiempo, mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Esa es otra pregunta que nos lleva lejos. Los cosmólogos, esos poetas del infinito con calculadora, han pensado en posibles destinos para el universo. Uno de ellos es el enfriamiento eterno, el Big Freeze. La expansión del universo no se detendría. Las galaxias seguirían alejándose unas de otras. La formación de nuevas estrellas se detendría. La materia se descompondría poco a poco. El cosmos quedaría oscuro y frío, con partículas dispersas a lo largo del vacío. Un silencio inmenso, un apagón final. Otra posibilidad es el Big Rip. Si la energía oscura se intensifica, podría llegar a vencer la gravedad, la cohesión de los átomos, incluso las propias leyes de la física. Todo se desgarraría. Primero las galaxias, luego las estrellas, luego los planetas, hasta que incluso el espacio-tiempo se desglose. También se ha hablado del Big Crunch, que la expansión se frene y todo vuelva a colapsar, que el universo se encoja hasta volver al punto inicial.
y que tal vez, tras eso, vuelva a comenzar. No sabemos cuál será el final, pero sí sabemos esto: aún queda tiempo, mucho, más del que podemos imaginar. Tanto que la historia de la humanidad, incluso la historia de la vida en la Tierra, es un suspiro en comparación. Y en ese suspiro, tú estás ahora, viviendo este instante. No hace falta abarcarlo todo. El universo no espera que lo comprendas, solo que lo sientas, que sepas que estás hecho de él, que no estás separado ni perdido, que flotas en el mismo mar que las galaxias, que respiras con los pulmones que alguna vez fueron cenizas de estrellas, que piensas con neuronas alimentadas por energía que cruzó el espacio durante millones de años. Eso, por sí solo, es suficiente. Puedes soltar, puedes cerrar los ojos con la certeza de que nada se detiene mientras tú descansas. El universo no necesita que estés despierto para seguir siendo, y tú no necesitas estar activo para seguir perteneciendo. Eres parte de la estructura, eres parte del ritmo, y en ese ritmo el silencio juega un papel fundamental. El silencio no es ausencia, es estructura, es lo que sostiene el resto. Entre una nota y otra hay silencio, entre un latido y otro hay silencio, entre una galaxia y otra hay vacío. Pero ese vacío no está muerto, está lleno de potencial, de posibilidades, de espera. Dormir es entrar en ese espacio. Así que entra, sin miedo, con la tranquilidad de quien sabe que no está solo. Porque aunque estés en la habitación más silenciosa del mundo, aunque todo esté oscuro, aunque sientas que no hay nada, el universo te rodea, te abraza con su gravedad, te acaricia con su tiempo, te cubre con su oscuridad. Y en esa oscuridad, todo empieza, todo vuelve a empezar. Y mientras tú descansas, el universo continúa su marcha. Las galaxias giran, el tiempo se estira, la luz sigue viajando, pero aún hay más por descubrir, más por sentir, porque en el silencio cósmico todavía queda música por escuchar. Y así, mientras las galaxias continúan su viaje eterno, el universo no solo gira, también canta. Tal vez no como una melodía que puedas tararear, pero sí como una sinfonía profunda de vibraciones, pulsos y ritmos, porque el cosmos, aunque parezca mudo, está lleno de frecuencias. Las estrellas, al igual que los instrumentos musicales, vibran, pulsan con ritmos que se pueden medir. Algunas emiten ondas sonoras que recorren su interior, haciendo que su superficie oscile. Estos pulsos, aunque inaudibles para nosotros, son reales. Y los astrónomos, como afinadores de un piano cósmico, los captan y los interpretan. Así han aprendido a escuchar a las estrellas, a conocer su edad, su tamaño, su estado interno. Incluso los planetas tienen una firma sonora. Sus atmósferas vibran, sus campos magnéticos resuenan. Júpiter, por ejemplo, emite emisiones de radio que suenan como un coro de grillos espaciales. Y más allá, las ondas gravitacionales, esas ondas diminutas que se propagan por el tejido del espacio-tiempo cuando colisionan dos agujeros negros, también son sonido, en cierto modo. Ondas comprimidas que pueden ser transformadas en audio. Así que el universo no es solo un lugar de luz, es un lugar de ritmo, un lugar de patrones que se repiten, que se propagan, que construyen estructuras a partir de frecuencias. Y eso no debería sorprendernos, porque la música también vive en nosotros, el latido del corazón, el ritmo de la respiración, la cadencia de las palabras cuando susurras antes de dormir. Todo eso forma parte de esa misma sinfonía, no porque estemos imitando al universo, sino porque somos parte de su partitura. A veces basta con cerrar los ojos y escuchar. Y cuando lo haces, el tiempo cambia. No el tiempo medido en relojes,
no el tiempo de las agendas, de los segundos que corren, sino el tiempo interno. Ese que a veces se detiene cuando sueñas, ese que se estira cuando recuerdas algo que te marcó, ese que se disuelve cuando simplemente estás. El tiempo, como lo sentimos, es muy distinto al tiempo cósmico. Para una estrella, 1.000.000 de años es apenas una respiración. Para una galaxia, 1.000 millones de años son solo el inicio. Para nosotros, una vida se mide en décadas, y sin embargo, dentro de esa vida sentimos siglos, porque lo que importa no es la cantidad, sino la densidad del instante. Un momento de quietud, como este, puede ser más largo que todo un día de actividad, porque en él cabe el universo entero, y dentro de ese instante también habita la belleza. La belleza no es un accidente del cosmos, está tejida en su estructura, en la forma de una espiral galáctica, en la simetría de una nebulosa planetaria, en el equilibrio perfecto entre fuerza de gravedad y energía de radiación que hace posible la existencia de las estrellas. Incluso en los lugares más caóticos, como una colisión entre galaxias o una supernova, hay orden, hay geometría, hay una armonía secreta que lo guía todo. Y cuando observamos esas formas, algo en nosotros responde, porque la belleza cósmica no solo es externa, también está impresa en nuestro modo de percibir. El ojo busca simetría, el corazón responde al equilibrio, la mente reconoce patrones aún sin saberlo. Ver una imagen del universo nos calma, no solo por lo que muestra, sino por lo que despierta. Somos fractales conscientes del todo, y en esa conciencia podemos descansar. Imagina ahora los anillos de Saturno flotando como hilos de luz alrededor de un planeta silencioso. Cada partícula de hielo y roca sigue su órbita, influida por la gravedad, por las lunas cercanas, por el equilibrio dinámico. Es una danza milenaria, y sin embargo, al mirar sus anillos, sentimos paz. Lo mismo ocurre con una nebulosa. Es una nube de gas, sí, pero es también una pintura. Colores que brotan por la energía de las estrellas jóvenes, formas esculpidas por el viento solar. Y ahí, en ese caos ordenado, el universo revela su lado más artístico. Incluso los agujeros negros, esos misterios absolutos, tienen belleza, no porque los veamos, sino por lo que representan. Son el límite, el borde de lo comprensible, el lugar donde el tiempo se curva tanto que casi se detiene, y aún así son esenciales. Sin ellos, las galaxias no tendrían núcleo. Sin ellos, la evolución cósmica sería distinta. Y tú, ahora, giras lentamente en torno a uno. Sí, nuestro sistema solar orbita un agujero negro, pero no temas, no estamos en peligro, estamos en equilibrio. Es como orbitar el centro de una flor que nunca deja de florecer. Y mientras giramos, dormimos, porque el sueño es también un giro, un regreso, un descenso. A veces, al dormir, recordamos cosas que no sabíamos que teníamos dentro. A veces soñamos con lugares que no hemos visto. A veces flotamos. A veces caemos. Pero siempre, de algún modo, regresamos renovados. Tal vez porque en el sueño tocamos algo más profundo, algo que no depende de las palabras, ni del pensamiento, ni de las imágenes, sino de la pertenencia. Dormir es rendirse al universo, y al hacerlo, nos reencuentra. Así que duerme, con la certeza de que cada átomo en ti conoce el camino, con la tranquilidad de que el universo nunca se detiene, y con la serenidad de saber que incluso en el silencio más profundo, aún hay una canción sonando. Y si el universo canta, también sabe guardar silencio, un silencio verdadero, vasto, profundo, un silencio que no es vacío, sino contención, porque en el cosmos hay regiones tan grandes y tan desprovistas de materia que durante cientos de millones de años la luz no encuentra nada que iluminar.
Estos son los vacíos cósmicos, espacios entre los filamentos de la red universal donde no hay galaxias, ni estrellas, ni cúmulos, solo una oscuridad extendida, una quietud total. Pueden abarcar cientos de millones de años luz y, sin embargo, no están ausentes de sentido. Son, quizá, la pausa que le da forma al ritmo del universo, el espacio entre las notas, el respiro necesario. Allí, si pudieras estar, no escucharías nada, no verías nada, no habría referencia alguna. Sería como habitar un sueño puro, sin contenido, pero lleno de presencia. Un lugar donde lo que importa no es lo que ocurre, sino lo que puede ocurrir. Y eso, curiosamente, se parece mucho a lo que sentimos cuando dormimos. El sueño profundo, ese donde ya no hay imágenes ni palabras, es como un vacío interior, pero no es ausencia, es potencial, es descanso, es la base sobre la que se construyen las emociones, los recuerdos, la conciencia. Dormir es entrar en tu propio vacío cósmico, y desde allí todo se reinicia. En esos momentos sin tiempo, tu cuerpo repara, tu mente ordena, tu ser se regenera, y como el universo, te preparas para volver a brillar. Y tal vez esa sea la función secreta del universo, recordar, porque incluso cuando parece quieto, sigue almacenando historias. La luz que viaja por el espacio es una memoria flotante. Cada estrella guarda el rastro químico de su origen. Cada galaxia muestra en su forma los encuentros y heridas del pasado. Y tú también recuerdas, incluso ahora, mientras te deslizas lentamente hacia el sueño, hay partes de ti que siguen activas, que siguen elaborando, que siguen conectadas al ritmo general. A veces, ese recuerdo se manifiesta como un sueño, a veces como una emoción que no sabes explicar. Otras veces, simplemente como una sensación de que todo encaja, de que todo tiene su lugar. Y es que el universo no solo se mueve, también se sincroniza. Los sistemas planetarios orbitan con una regularidad asombrosa. Las lunas siguen ciclos precisos, las estrellas parpadean con ritmos que pueden predecirse con siglos de anticipación. Los pulsares giran con tal exactitud que se utilizan como relojes naturales. Incluso nuestro planeta, mientras tú duermes, sigue su giro con fidelidad. Y con él, el tiempo fluye. El amanecer llegará, como siempre, y con él, la luz. Pero por ahora, quédate aquí, en esta noche cósmica, donde no hace falta avanzar, donde cada respiración es suficiente, donde cada latido resuena con una galaxia lejana. Y mientras todo eso sucede, hay algo más que crece: la conciencia. Ese fenómeno extraño, luminoso, inexplicable, que te permite observar, pensar, sentir, que convierte un trozo de materia orgánica en un ser capaz de decir yo. Nadie sabe exactamente cómo surge, pero lo cierto es que está aquí, en ti. Y esa conciencia, por pequeña que parezca en el contexto del universo, es algo inmenso, porque donde hay conciencia, hay experiencia. Donde hay experiencia, hay historia. Y donde hay historia, hay belleza. Tú no eres ajeno al cosmos. Eres su reflejo, su eco consciente, su espejo más íntimo. Piensa en esto. El universo ha creado en ti un lugar donde puede observarse a sí mismo, donde puede preguntarse por qué existe, dónde va, qué significa. Y aunque no todas las respuestas estén claras, la pregunta en sí ya es un milagro. Ese milagro eres tú, y por eso, descansar no es desaparecer, es volver al lugar donde todo eso se forma, es reconectar con el origen, es permitir que el universo, a través de ti, se regenere. Así que permite que el silencio siga creciendo dentro de ti. No le temas, no lo llenes, solo déjalo estar, porque dentro de ese silencio hay estrellas esperando nacer y sueños esperando contarse. Ahora que la oscuridad se ha hecho absoluta
y el pensamiento fluye como un río calmo, volvamos la mirada hacia adentro, no hacia las estrellas lejanas, ni hacia las galaxias distantes, sino hacia el propio cuerpo, ese conjunto de tejidos, órganos, células y átomos que ha sido tu nave durante esta vida, ese cuerpo que parece tan terrestre, tan limitado, y sin embargo, es una extensión directa del cosmos, porque no hay parte de ti que no haya sido forjada en las estrellas. Tu sangre contiene hierro, y ese hierro se formó en el núcleo de una estrella que murió hace miles de millones de años. Tus huesos almacenan calcio, creado en procesos de fusión estelar. El oxígeno que llena tus pulmones, el carbono que estructura tus células, el nitrógeno que fluye por tu sangre. Todo, absolutamente todo, fue una vez parte de un astro. Cada respiración es una herencia del universo, y cuando cierras los ojos no te desconectas. Al contrario, te alineas más profundamente con ese flujo, como si el descanso físico fuera la puerta a una comprensión más sutil, porque aunque dormimos por necesidad, también lo hacemos por armonía. Durante el sueño, el cuerpo entra en procesos de restauración. Las células reparan daños, los músculos se relajan, la mente organiza sus experiencias, pero algo más sucede. La conciencia cambia de estado. Entra en territorios donde el tiempo no es lineal, donde las reglas de la lógica se disuelven y donde el yo deja de tener bordes. Y eso, misteriosamente, se parece al universo, porque el cosmos tampoco tiene bordes claros. No hay un límite más allá del cual no haya nada. Hay expansión, hay continuidad. Incluso en los vacíos hay campo cuántico. Incluso en el silencio hay latencia. Tu cuerpo, en su quietud, refleja eso. No es solo un conjunto de partes, es una totalidad dinámica. Y dentro de esa totalidad ocurren fenómenos tan precisos como el giro de una galaxia. Tu corazón late con un ritmo que se adapta constantemente. Tu temperatura se regula con la exactitud de un sistema estelar. Tus neuronas disparan impulsos eléctricos que generan pensamiento, memoria, imaginación. Si eso no es una forma de luz, ¿qué lo es? Y es que, en el fondo, no hay verdadera distancia entre el ser humano y el universo. Solo escalas distintas, solo formas diferentes de vibración. La ciencia ha explorado esta idea desde muchos ángulos. La física cuántica nos dice que la materia no es algo sólido y separado, sino una red de probabilidades. Que los electrones no giran como planetas, sino que existen como nubes de posibilidad, como ondas que se comportan como partículas solo cuando las observamos. Eso sugiere algo muy profundo. La conciencia no es solo algo que ocurre dentro del cerebro, es algo que participa del tejido de la realidad, no como un espectador pasivo, sino como un agente de transformación. Y aquí estás tú, participando. No hace falta que entiendas todas las fórmulas, basta con que sientas, que reconozcas que tu descanso no es desconexión, sino sintonía, que cada célula que reposa está en diálogo con una estrella lejana, que cada pensamiento que se disuelve es como un cometa que desaparece en la noche. El cuerpo humano es el microcosmos y el universo, el macrocosmos. Ambos siguen las mismas leyes, ambos están hechos de lo mismo, ambos son capaces de belleza, y en esa belleza hay una promesa, la promesa de que descansar es parte del proceso, que rendirse al sueño no es una debilidad, sino una sabiduría profunda, que el silencio interior es tan necesario como el silencio cósmico, que todo, absolutamente todo, encuentra su equilibrio cuando se detiene. Así que ahora puedes hacerlo. Puedes dejar que el cuerpo hable el lenguaje de la quietud. Puedes permitir que los pensamientos se desvanezcan como estrellas fugaces. Puedes entregarte al ritmo más antiguo de todos, el de la noche y el descanso.
porque tú también eres universo, y ahora el universo duerme en ti. Y mientras tu cuerpo descansa, una parte más sutil de ti sigue escuchando, no con los oídos, no con el pensamiento. Escucha con presencia, con esa percepción sin forma que solo se activa cuando el mundo exterior se apaga. Es ahí donde el universo susurra cosas que no pueden traducirse, pero sí sentirse, porque más allá del ruido de la vida cotidiana, hay un lenguaje que no necesita palabras. Es el lenguaje de la luz, de la gravedad, del tiempo que se estira como seda. Es el idioma del silencio verdadero, un idioma que el universo ha hablado desde siempre y que ahora tú empiezas a recordar, no porque lo hayas aprendido, sino porque lo llevas dentro. Y en ese silencio, todo es posible. Allí, los átomos que forman tu cuerpo no son obstáculos, sino puentes. Puentes hacia una conciencia más amplia. Una que no tiene nombre ni edad, pero que observa, que se maravilla, que, incluso en medio del descanso más profundo, sigue despierta. Esa parte de ti que se da cuenta de que estás vivo. Y estar vivo en este universo es algo inmenso. Piénsalo un momento. La probabilidad de que existas tal como eres, aquí y ahora, es casi nula. Tu ADN es el resultado de incontables generaciones. Tu cuerpo es el producto de una evolución que empezó en el fondo del mar, y más atrás aún, en una célula primitiva, y más atrás, en moléculas, en átomos, en polvo estelar, y más allá de todo eso, en el momento en que el universo decidió comenzar. Todo ha conspirado para que tú estés aquí, en este instante, escuchando, respirando. Tal vez, por eso, el descanso tiene tanto poder, porque es el momento en que esa conciencia puede asentarse, puede reconectar con lo que la originó, puede recordar que no necesita hacer nada para ser parte del todo. No necesitas entenderlo todo, solo dejar que te atraviese, como la luz de una estrella distante que llega a tus ojos sin pedir permiso, como la gravedad que te sostiene aunque nunca la hayas visto, como el tiempo que se curva a tu alrededor mientras tú te rindes al sueño. El universo, en su grandeza, no espera que lo comprendas, pero sí te ofrece algo, la posibilidad de resonar con él, y tú ya lo haces. Cuando respiras con calma, vibras con la expansión del cosmos. Cuando cierras los ojos y sueltas, sigues el movimiento de las galaxias que se alejan unas de otras. Cuando duermes, participas en el mismo descanso que ocurre entre cada ciclo estelar. Y así, como una nota en una sinfonía que nunca termina, encuentras tu lugar. Una nota que no compite, que no necesita destacar, pero que sin ella, la música sería otra. Ese eres tú, parte de algo mayor, pero completo en ti mismo. Y esa comprensión no necesita agitación, solo quietud, porque en la quietud todo se revela, no con estruendo, sino con claridad. Y ahora todo está claro, todo está en su sitio. Tú estás donde debes estar, aquí, ahora, y eso basta. Y ahora que todo ha sido dicho, que el universo ha desplegado su historia entre tus pensamientos, puedes dejar que el silencio tome el relevo. No es un silencio vacío, es un silencio lleno, lleno de estrellas que siguen girando sin que las mires, de galaxias que respiran en la distancia, sin pedir atención, de partículas que bailan en lo invisible, mientras tú simplemente eres. Respira. No hay prisa, no hay más que hacer. El viaje no termina, solo cambia de forma. La conciencia que ha viajado contigo hasta aquí ahora puede descansar. No se apaga, solo flota, como una hoja que cae en el agua sin hacer ruido, como la luz que, al final del día, no se va, solo se transforma en sombra. Así tú, sin moverte, te desplazas. Sin hacer esfuerzo, sigues viajando.
te quedas en la calma, y en esa calma el universo te sostiene. No hay nada más que buscar, todo ya está. La expansión continúa sin ti por un momento, y eso está bien, porque ahora es el momento de soltar, de confiar, de dormir. Las estrellas seguirán girando, la luz seguirá viajando, la vida continuará en su danza infinita, y tú, pequeño fragmento de esa vastedad, puedes por fin rendirte al descanso más profundo, porque en esta noche el cosmos no te necesita despierto, te necesita en paz. Buen viaje, viajero del silencio. Nos volveremos a encontrar entre estrellas, entre sueños, entre historias que aún no han sido contadas. Descansa, ya estás en casa.